Laureano Ramírez Bellerín es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte clases relacionadas con China en la Facultad de Traducción e Interpretación. En el año académico de 2015 y 2016 fue invitado por la Universidad de Beijing para tomar posesión de la Cátedra de Lengua, Literatura y Cultura Extranjera. Nació en 1949 y en 1975, cuando se cumplían 2 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China, comenzó a trabajar en la Embajada Española en Beijing. Esta experiencia le permitió vivir en primera persona uno de los periodos más importantes de la historia reciente de China. En 1980 decidió dejar su puesto para dedicarse al estudio de la lengua china. En ese momento comenzó a entrar en contacto con la traducción. 4 años después regresó a España y a partir de entonces se concentró en la traducción de Los mandarines, Historia del bosque de los letrados, una novela satírica de la China del siglo XVIII bajo la dinastía Qing. Este trabajo fue reconocido en 1992 con el Premio Nacional de Traducción de China y permitió su incorporación como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. En su trayectoria como traductor figuran grandes obras de la literatura china como El viaje de Fa Xian, Arte de la guerra de Sun Tzu, Contar nuevo de historias viejas de Lu Xun, Historia secreta de los mongoles, Cuentos de Liao Zhai de Pu Songlin y Sutra de Vimalakirti, entre otras. También es autor del Manual de Traducción Chino-Castellano. En el programa de hoy, nuestra curiosidad nos lleva a conocer a este maestro de la traducción. Doctor Ramírez, mucho gusto conocerlo. Sabemos que desde que se dedicó al estudio de la sinología, ha traducido muchos libros del chino al español y ha publicado incontables obras de investigación. En 1975 usted visitó China por primera vez sin la menor idea de lo que encontraría aquí a su llegada y desde entonces ha mantenido un romance muy especial con nuestro país. ¿Le gustaría referir alguna anécdota de ese primer viaje que le retuvo aquí por años? Sí, bueno, realmente, como usted dice, mi primer viaje a China, en ese momento yo no conocía nada de China. Y cuando llegué la verdad es que fue una impresión bastante impactante, porque se conocía en aquella época, en el año 75, se conocía muy poco de China en el extranjero. Y entonces yo solamente había leído como 2 o 3 libros, que eran los que circulaban, algunos de ellos en inglés, y realmente tenía muy poco conocimiento del país. Entonces la primera impresión que tuve fue una impresión bastante impactante, ¿no? Anécdotas, evidentemente hay muchas. Anécdotas, claro, de tanto tiempo. Y en aquella época yo recuerdo, por ejemplo, no se trata de una anécdota, sino simplemente de algo que me impactó sobremanera fue el terremoto de Tanshan. Terremoto de Tanshan que ocurrió en el año 76, como ustedes saben, un año después. Entonces, para mí fue una experiencia nueva, sobre todo la forma de organizarse la gente, la gran disciplina que existía en las personas ante un hecho bastante trágico, desfavorable. Entonces, esto para mí cambió muchos de los esquemas que yo tenía en aquel momento. No es una anécdota, evidentemente. Pero anécdotas, sí, había anécdotas. Si vamos a la parte de humor, pues siempre hay una parte de humor. Por ejemplo, yo recuerdo, montándome en un taxi, le pregunté al taxista si conocía a los Beatles, y no conocía a los Beatles, ¿no? Y los Beatles eran conocidos en todo el mundo, ¿no? Entonces esto ya me dio una idea de que en aquella época, años 75, estoy hablando de años 75 porque luego ha cambiado todo mucho. En aquella época había un gran hermetismo por parte de China y por parte extranjera también, que no se conocía nada de China, ¿no? Pero, en fin, anécdotas sí, siempre ha habido muchas anécdotas, sería muy largo de contar, ¿no? Y ha pasado ya 41 años. ¿Cuándo ha cambiado China desde entonces? Bueno, China son prácticamente 2 países diferentes, ¿no? Como ustedes dicen los chinos, lian ma ser. Que 2 cosas diferentes en comparación con aquella época.
En aquella época yo llegué el 75 era ya el final de la Revolución Cultural. Entonces, no solamente en el plano político, sino sobre todo en el plano de las apariencias, de lo aparente. En aquella época, por ejemplo, pues no había coches en Pekín. No, en Pekín solamente se veía de vez en cuando un Shanghai o se veía un Volga ruso, pero había muy pocos coches en comparación con ahora, que es tremendo, ¿no? Los edificios también, había muy pocos edificios. El edificio más alto que había, que yo recuerde en Pekín, era el antiguo Hotel Pekín y un bloque de apartamentos que se construyó el primero para los diplomáticos en Chiang-Mai, que tenía 16 pisos. Entonces estos eran los edificios más altos de Pekín. El resto era todo muy bajito, muchos callejones, Hutun. Y bueno, la gente, la forma de vestir la gente, pues todo el mundo iba con unas vestiduras muy humildes, casi todas muy parecidas, de color azul o verde. Es decir, el cambio ha sido tremendo, tremendo. No, yo creo que no se puede comparar aquel país con este, son dos países completamente diferentes, ¿no? ¿Cómo fue que se interesó por la cultura y la literatura chinas? ¿Y cuáles son los géneros, los ámbitos que más le han fascinado? Yo empecé a interesarme en realidad por la cultura china cuando llegué a China. Cuando llegué a China yo todavía no sabía nada de China, muy poquito. Y nada más llegar me impresionó las costumbres, la forma de actuar de la gente y el idioma. Claro, entonces nada más llegar me puse a estudiar el idioma con un profesor particular y esto acrecentó un poco en mí todo el interés que tenía. Desde aquel momento me empezó a interesar todo lo relacionado con China, sobre todo con la cultura china. Y bueno, me puse a estudiar, ¿no?, con un profesor particular. Luego, a los 4 años, ingresé en la Universidad de Pekín y allí me gradué, perdón, no en la Universidad de Pekín, la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. En aquella época era el Yuan Shuyuan. Entonces ingresé en el Yuan Shuyuan, allí estuve estudiando 4 años y después de graduarme estuve trabajando en diferentes instituciones chinas y extranjeras. Y bueno, en aquel momento ya mi interés era sobre todo por la cultura china. ¿Qué fue lo primero que me interesó de la cultura china, de la literatura china? Pues no sé, leí bastante literatura moderna, cosas muy interesantes de los autores como Lu Xun o Mao Tun, pero luego cuando empecé a leer literatura antigua me impresionó porque yo también lo desconocía. Y entonces empecé a leer literatura antigua y en ese momento me di cuenta de la enorme riqueza de toda la cultura tradicional china, ¿no? Entonces por eso me interesé sobre todo, ¿no? Luego ya poco a poco, a medida que fui leyendo y estudiando cosas, pues mi centro de atención se fue desviando hacia un campo, hacia el otro, hacia la cultura, hacia la historia, hacia la literatura. Bueno, todo ha sido así, ¿no? Bueno, hemos visto que usted tiene un chino tanto oral como por escrito, como el nivel de maestro. Entonces tengo muchos amigos hispanohablantes y para ellos les parece muy difícil el aprendizaje del chino. ¿Usted tiene alguna sugerencia o experiencia para compartir con los extranjeros que se interesan en el aprendizaje del chino? Yo modestamente lo único que podría decirles es que tengan paciencia, que tengan paciencia china. Bueno, porque el chino es un idioma muy difícil, pero en el chino hay que ver dos vertientes. Una es la vertiente hablada, oral, y otra es la vertiente escrita. La vertiente hablada, con un buen profesor y con mucha práctica, un hispanohablante lo puede dominar más o menos dominar no, pero entenderse con la gente en 1 año o 2 años. No es tan difícil la parte hablada, pero la parte escrita sí. Entonces la parte escrita ya son años y años y años de práctica. No solamente de lectura, sino de escritura. Entonces esto sí, esto ya son años y años y años. Entonces mi único consejo es que practiquen mucho, si es posible con nativos, que practiquen mucho y que lean mucho y que tengan un poco de paciencia, sobre todo con los caracteres, que practiquen mucho en casa por ellos mismos,
que tengan paciencia con los caracteres, que poco a poco irán dominándolos, aunque es una asignatura muy difícil de dominar e incluso los propios chinos a veces tienen problemas con los mismos caracteres, ¿no? Por otra parte, le agradezco su cumplido, pero mi nivel de chino es bastante bajo. Mi nivel de chino es casi como un analfabeto. No, no, muy bueno, muy bueno. Sabemos que en el año 1992 su traducción del clásico chino Ru Lin Wai Shi fue merecedora del Premio Nacional de Traducción que otorga el Ministerio de Cultura de España. Entonces, ¿cuál es el aporte de esta obra al acervo literario del lector, no solo de España, sino del resto de los países hispanohablantes? Esta novela tan importante, el otro día di una conferencia aquí, expliqué un poco cómo había sido el origen, pero en lo que se refiere al acervo cultural, es muy interesante lo que pasó con la traducción, puesto que esta traducción, al ser publicada en España, fue bastante bien recibida y hubo incluso varios críticos que consideraron que podía ser incluida en los clásicos occidentales. Es decir, había algunos críticos que creyeron que podía ser, por ejemplo, una novela de las de Balzac, ¿no? De francés, ¿no? Y entonces, para muchos lectores ha pasado a ser como una especie de clásico occidental, casi. Entonces, en algunas revistas y en algunas publicaciones, cuando se mencionan obras clásicas, a veces se menciona incluso Ru Lin Wai Shi, que le dieron en España un título un poco extraño, pero bueno, estas son cosas de la editorial, ¿no? Lo llamaron Los Mandarines. Yo no estaba muy de acuerdo al principio y entonces conseguí que se pusiera como subtítulo Anécdotas del mundo de los letrados, que traduce un poco mejor Ru Lin Wai Shi. Entonces ya ha pasado a formar parte casi, en determinada medida, del acervo cultural de la cultura occidental. Y a su juicio y por su experiencia, ¿qué expresiones de la cultura china resultan más atractivas al lector español? Pues yo creo que, bueno, lo importante en todo es la buena literatura. Es la buena literatura. El lector que está acostumbrado a leer libros, lo que aprecia sobre todo es la buena literatura. Entonces no importa qué época, no importa de qué época sea, no importa de qué autor, pero si es buena literatura, esto siempre tendrá éxito en cualquier país. Entonces en China ha habido a lo largo de la historia y en tiempos modernos, siempre ha habido bastante buena literatura. Luego el gran problema ha sido las traducciones, justamente, porque mucha de esta literatura no ha sido conocida en Occidente por la falta de traducciones. Entonces tenemos el caso de algunas obras chinas que sí han sido traducidas y han ganado pues muchos elogios, incluso premios Nobel, gracias a la traducción. Entonces yo creo que la principal labor de los traductores es justamente esta, dar a conocer, servir como puente para dar a conocer a los países de habla hispana todo lo que es la cultura china, a través de traducciones, pero hay muchos aspectos de la cultura china que todavía no han sido traducidos. Sabemos que usted tiene una abundante experiencia de traducción de las obras chinas al español, y a la hora de traducir un libro, ¿qué criterios sigue? Bueno, yo ahí sigo un criterio un poco romántico, si pudiéramos llamarlo así, porque leo obras y cuando una obra me impacta, me impresiona o creo que puede ser de aportación para el mundo occidental, la propongo a una editorial. Es decir, normalmente no trabajo por encargo, sino que yo mismo leo y luego cuando me parece una obra interesante la propongo. Este es el único criterio, es decir, no tengo ningún criterio preestablecido, ¿no? Esta obra tiene que ser así, 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 no, esto no lo tengo, ¿no? Y es esto, o sea, si la obra me gusta o creo que pueda ser de interés para el lector, entonces yo la propongo a la editorial, ¿no? Por suerte, cuando me dieron este premio, pues esto me sirvió un poco para lanzarme como traductor. Entonces ya muchas editoriales me conocen y saben que lo que yo le propongo pues a veces puede tener un cierto valor, ¿no? De todos esos libros que ha llevado al castellano, ¿cuál es su favorito y por qué?
Aquí sería una pregunta un poco difícil de contestar, Sobre todo los porque, adultos. porque cada obra tiene algo, algo. Entonces, por ejemplo, Ruling White me gusta bastante porque fue una especie de experimento con el lenguaje que creo que salió bien. Entonces, por eso me parece una de las favoritas, pero luego otras que he traducido también. Siempre hay algún aspecto que yo considero positivo. Por ejemplo, la última que traduje, la penúltima que traduje, que es Fo Guoji, Fo Guoji o Fa Xin Chuan. Es el viaje que hizo el monje Fa Xian en el siglo V. Entonces es un libro que me planteaba muchos retos porque es lenguaje técnico del budismo. Yo ya había traducido algunos otros libros y este me planteaba este reto también. Y entonces yo creo que aquí al final ya logré empezar un poco cuál es este lenguaje y por eso también es una de mis obras favoritas. O Sun Tzu Pinfa también, Sun Tzu Pinfa porque pude lograr, después de investigar, logré encontrar versos dentro de Ruling White, que esto hasta entonces no se había encontrado. Si no versos, por lo menos partes rimadas. Entonces la traducción que yo hice presenta estas partes rimadas, lo cual explica muchos de los problemas que antes se planteaban con alguna interpretación de algún pasaje. Y también en este sentido me gusta. Es decir, todas las obras más o menos son como unos pequeños hijos. Entonces, todas más o menos pues tienen una parte que a uno le gusta y luego hay otras partes que, claro, con el paso del tiempo a veces uno las lee y dice, yo seguramente cambiaría hoy esto, modificaría esta parte. Pero todas tienen algo. Bueno, y hemos dicho que usted ha dicho que le interesa más la literatura antigua, las clásicas de China, hasta la época de Lu Xun. ¿Por qué de esta época? Y además, ¿qué le gusta de Lu Xun? De Lu Xun me gusta prácticamente casi todo lo que ha escrito. Yo creo que en aquella época en China hubo una generación de escritores muy importante. No solamente está Lu Xun, sino está Mao Tung, está Ye Shentao, está, bueno, muchos autores importantes que escribieron obras muy importantes en un periodo muy especial, porque era el periodo justamente del movimiento del 4 de mayo, ¿no? De Xinwenhua, Xinwenhua Yuntung, ¿no? El movimiento del 4 de mayo por la nueva cultura. Entonces a ellos se les planteaba el reto de cambiar de la lengua clásica a la lengua común. Y entonces en ese momento había mucha influencia de muchos autores extranjeros, rusos sobre todo, japoneses, europeos, y se produjeron grandes obras. Yo creo, a partir de entonces, bueno, hubo diferentes cambios, hubo diferentes momentos, entonces la literatura ya no se vio como una literatura que tendía más hacia el arte, sino un poco más hacia el tema social. Entonces sí, ha habido muy buenos autores a partir de entonces, evidentemente, pero a mí siempre me gusta desde Lu Xun y para atrás, porque creo que en la literatura china ha habido realmente obras muy importantes. Y hay obras muy importantes que son muy poco conocidas. Yo he dado clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, daba clases de literatura antigua china. Y los alumnos se quedaban sorprendidos de la gran riqueza de esta literatura, ¿no? Entonces para ellos era también como el descubrimiento de un nuevo mundo. Y realmente es así. Realmente la literatura antigua china tiene una riqueza impresionante, que es poco conocida. Se conocen algunas cosas, pero todavía queda mucho por investigar y por conocer. Usted tiene mucha experiencia, una abundante experiencia de traducción de las obras clásicas de China al español. Y a veces la lengua china en aquel entonces para nosotros es bastante difícil y muy complicada. Pero usted como un extranjero ha traducido tanto, ¿y cuáles son los mayores desafíos o los retos que ha encontrado durante este proceso? Evidentemente la lengua es un reto muy importante, la lengua, y bueno, son libros que no se pueden traducir
conociendo solamente chino moderno, ¿no? Yo me especialicé un poco también en chino antiguo y entonces he investigado durante muchos años, ¿no?, sobre chino antiguo y entonces por eso, bueno, por eso lo he podido traducir, ¿no? Pero realmente el reto principal es la lengua, porque también cambian los estilos, cambian las épocas y bueno, ha sido el reto principal. Bueno, además de la lengua, tenemos que reconocer que la conciencia, la mente de la gente de Oriente y el Occidente son diferentes. ¿Difiere o no? Difiere, pero siempre hay muchos puntos de encuentro. Hay cosas que evidentemente tienen un claro matiz cultural diferenciado, pero siempre hay grandes puntos de encuentro. Los grandes temas de la literatura, como son el amor, la muerte, la amistad, todo esto se plasma igual en una cultura y en otra. Entonces, sí, luego siempre hay detalles culturales, esto es obvio, que son diferentes, pero lo más importante se conserva. Por eso es fácilmente comprensibles para el lector occidental. Podemos decir que su aportación al intercambio cultural entre China y España es innegable. Entonces, me gustaría que, como un conocedor del tema, nos hablara del desarrollo actual de la sinología y el estudio del idioma chino en España. La situación en España es un poco incipiente, es decir, lleva muy poco tiempo todavía no se ha desarrollado suficientemente. Y esto es una pena porque en España sí ha habido grandes sinólogos en la dinastía Ming. Entonces algunas de las grandes obras chinas fueron traducidas en primer lugar al español. Por ejemplo, el primer libro que se tradujo a un idioma occidental fue un libro traducido por un misionero que se llama Juan Cobo en el año 1592. Es la primera obra que se conoció en China en Occidente. Y luego ha habido muchos libros que se publicaron en aquella época y traducciones, e incluso gramáticas chinas publicadas por españoles. Pero aquel momento pasó. Y ahora estamos en un momento, bueno, por diferentes situaciones políticas, etcétera, en nuestro país no ha habido un desarrollo demasiado fuerte. Ahora sí, ahora empieza otra vez con el fomento del gobierno, etcétera, sí empieza otra vez los estudios sinológicos, pero hasta ahora no han sido no están a la altura, por ejemplo, de los estudios sinológicos en otros países, ¿no?, desarrollados. Como le digo, esto ahora ya se está tratando de remediar y ahora sí están surgiendo especialistas, pero hasta este momento, desgraciadamente, no existen tantos. Doctor, sabemos que este año cumple el aniversario 400 del fallecimiento de Cervantes y Don Quijote es una figura muy famosa en toda China. ¿Sabe por qué? Bueno, yo creo que una de las razones importantes pueden ser las traducciones que se han hecho de Don Quijote. Que yo sepa, hay una traducción que ya se hizo a principios del siglo XX, una traducción muy resumida, que era de un famoso traductor chino que se llama Lin Shu. Lin Shu tradujo muchísimas obras, por ejemplo a Balzac. Entonces, gracias a Lin Shu, Balzac y toda la novelística de Balzac francesa fue conocida en China y tuvo un gran éxito. Por ejemplo, La Dama de las Camelias y obras así. Y él también hizo una pequeña versión de Don Quijote. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que empezó a ser conocido por el público chino, y yo realmente desconozco si ha habido otros detalles, pero sí conozco dos traducciones que se han hecho recientemente de Don Quijote. Una es la de la señora Yan Jiang, que se hizo en el año que yo recuerde, en la década de los 70, no recuerdo exactamente el año, y otra es la del profesor Tu Nien-Sen. Entonces yo creo que estas dos obras, y sobre todo también porque son traductores bastante importantes y conocidos, por ejemplo la señora Jiang era la esposa de Chen Chun-Shu, que era un gran escritor y un gran traductor. Entonces sí tuvieron una gran difusión.
Yo recuerdo estar en el momento en que se le dio a la señora Jiang un premio en la Embajada de España por su labor al traducir el Quijote y por fomentar la cultura española en China. Esto fue en la década de los 70 y más recientemente la del profesor Tuñiensán. Cada una de ellas tiene sus características. Yo no las he leído porque, bueno, prefiero leerla en español. En chino he leído solamente una pequeña parte y yo creo que las dos tienen puntos bastante meritorios. Aparte de que es una obra muy difícil de traducir, entonces cualquier traductor que empiece a traducirla o que la traduzca tiene un gran mérito, ¿no? Entonces quizás sea por esto, quizás sea por las traducciones, por lo que se conoce a Don Quijote, ¿no? Esto pasa mucho con todas las traducciones, por esto los traductores siempre pedimos que se hagan traducciones porque la traducción es el vehículo de transmisión de una cultura a otra. Y muchas culturas funcionan gracias a las traducciones, el conocimiento que se tiene de otras culturas gracias a las traducciones, ¿no? En el caso del Quijote yo creo que es lo mismo. Usted también juega el mismo papel de promover la literatura, sobre todo las clásicas chinas, en el mundo hispanohablante por la traducción. Lo intento y bueno, me siento bastante satisfecho cuando algún lector me dice, mira, he leído esta obra y me parece muy interesante, lo que sea. Entonces me siento satisfecho de haber podido contribuir en este sentido, de ser como un pequeñito puente entre las dos culturas para el mutuo conocimiento, ¿no? Actualmente estamos celebrando el Año de los Culturales entre China y Latinoamérica en este año 2016. ¿Qué le parece esta iniciativa? Me parece muy importante, muy interesante, sobre todo para que el público latinoamericano tenga por fin un conocimiento. El público me refiero a nivel popular, porque siempre las élites intelectuales siempre han conocido China, pero a nivel popular no se conoce tanto. Entonces me parece que sirve de trampolín, es un gran paso para que se conozca en Latinoamérica la cultura china y a su vez en China la cultura latinoamericana. Yo creo que lo importante aquí es, aparte de no solamente el primer año donde se celebren los grandes acontecimientos, intercambios teatrales y todo esto, sino que luego que sea sostenible, que sea un esfuerzo sostenible, es decir, que luego quede como una especie de pozo para que se vayan creando grupos de especialistas que a lo largo del tiempo puedan realmente formar un núcleo importante para este desarrollo. Y esta labor principalmente tendría que darse a nivel de universidades. Y a su parecer, ¿qué podría hacer China para profundizar en el conocimiento de su cultura, su historia en España y América? En China existe un nivel bastante aceptable de conocimiento del mundo latinoamericano a nivel intelectual. Y la prueba es de que la mayoría de las obras latinoamericanas importantes o españolas han sido traducidas al chino. Es decir, el mundo cultural sí tiene un cierto conocimiento o un conocimiento relativamente profundo de los países latinoamericanos y de España. A nivel popular es diferente, a nivel popular no existe este conocimiento. Entonces yo creo que, como le decía antes, lo más importante es que se creen núcleos, por ejemplo en las universidades, fomentando los estudios sinológicos o los estudios chinos, para que poco a poco se vaya creando como una especie de grupo de personas que transmitan, que sienten unas bases importantes para el futuro. Es decir, la idea es que no solamente se limite a ser un año, sino que sean más y más y más años. Doctor, muchas gracias. Bueno, a usted, muchísimas gracias.